¿Qué pasa con lo que nos pasa? O si lo queremos hacer un poco más personal, ¿qué pasa con lo que me pasa? Esta pregunta pretende leer más allá de lo que se puede leer superficialmente en una circunstancia. Y para responder esta pregunta quiero que vayamos a Filipenses en el capítulo 1 y vamos a estar mirando particularmente los versículos 12 al 21. Vamos a comenzar desde el versículo 12, dice así la palabra de Dios. Hermanos, quiero que sepan que las cosas que me han pasado en realidad han contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia pretoriana y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, la mayoría de los hermanos animados en el Señor ahora se atreven a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Unos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio, pero otros predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, pensando añadir más angustias a las que ya sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y de todos modos, con falsos motivos o con sinceridad, Cristo es predicado y en esto me gozo y me seguiré gozando, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré defraudado, sino que con toda libertad, ya sea que viva o que muera, ahora como siempre, Cristo será engrandecido en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es palabra del Señor. En ese momento el apóstol Pablo está preso en Roma. Es una prisión domiciliaria. Como él tiene pasaporte del imperio, es ciudadano del imperio, tiene derecho a apelar a la Corte Suprema, es decir, apelar directamente a que el César mismo en persona lo atienda. Y es llevado a Roma y está siendo custodiado. Él ya lleva varios años preso, pero ahora va a estar 2 años en una casa allí, en una prisión domiciliaria, bajo custodia de la guardia pretoriana. Y mientras él está allí, los hermanos de Filipo le envían una ofrenda a través de un hermano de la iglesia que tiene que viajar. No había forma de hacer transferencias en ese tiempo, y un hermano llamado Epafrodito viaja hasta Roma y visita al apóstol Pablo. Él podía recibir a los hermanos. El libro de Hechos termina justamente diciendo que los hermanos venían a esa casa alquilada en la que estaba Pablo y compartían enseñanzas de la palabra de Dios. Epafrodito está un tiempo con él, se enferma, por lo cual se tiene que quedar más tiempo del pensado en Roma, pero después vuelve. Y durante ese tiempo Pablo ha escrito una carta para la iglesia en Filipos. Entonces, cuando Epafrodito llega de vuelta, todos están expectantes de cuáles son las novedades, cuáles son las noticias. Y entonces Epafrodito dice, miren, justamente Pablo manda una carta para toda la congregación y saca de sus cosas, y está toda la iglesia reunida, y él les lee esta carta, y entre esa carta lee este párrafo que nosotros acabamos de leer. Ahora, hay una frase en este párrafo, y Pablo dice, hermanos, quiero que sepan que las cosas que me han pasado,
Ahora, te pasó seguramente que alguien viene y te dice, empieza una conversación así, no sabes lo que me pasó. Cuando alguien empieza una conversación con esa frase, vos te tenés que preparar para un rosario de lamentos que van a venir. Sin embargo, Pablo escribe una carta sobre el gozo. En 16 oportunidades menciona el gozo en esta carta. Y él va a hablar de las cosas, entre otras cosas, va a hacer mención a las cosas que le han pasado. A nosotros a veces no nos gusta hablar de las cosas que nos pasan. Y a veces pensamos que la iglesia es un lugar donde todos tenemos que estar bien, que no se ve muy bien que un cristiano no esté muy bien. Y como dice el dicho, está bien a veces no estar bien. Pablo mismo era el fundador de la iglesia en Filipos, él era el referente espiritual de ellos. Sin embargo, él comparte una información común, y es que él ha pasado por momentos muy difíciles en los últimos años. Él no los va a mencionar, no va a entrar en detalles, porque ellos saben de lo que Pablo está mencionando, porque tienen esa información en común. En esa frase, las cosas que me han pasado, Pablo resume Hechos capítulo 21 hasta el capítulo 28. En esa frase él resume un intento en el cual quisieron lincharlo, una acusación injusta, 2 años preso en Cesarea de Filipo, un naufragio, terminó en la isla de Malta, el encarcelamiento, los azotes, los distintos juicios que pasó y el tiempo que ahora te lleva en Roma. Todo eso está resumido en esta frase, las cosas que me han pasado. Ahora, piense por un momento esta frase, que me han pasado. ¿Qué le sugiere? Que no son cosas que él ha planificado. Si son cosas que le han pasado, son circunstancias inesperadas. Evidentemente son circunstancias desagradables, no deseadas, no planificadas. Cosas que están fuera de nuestro control. Pero la noticia de Pablo es esta, que Dios sigue controlando las cosas que están fuera de nuestro control. Y entonces lo que él les va a mostrar en este párrafo es que Dios sabe cómo usar cada adversidad como una oportunidad. Dios sabe cómo usar cada dificultad como una oportunidad. Es más, nuestras dificultades, eso que nosotros podríamos decir, las cosas que me han pasado, y ponele ahí todo lo que quieras poner, esas dificultades suelen ser sus mejores oportunidades. Porque miren cómo dice él, las cosas que me han pasado en realidad han contribuido, es decir, han sumado, han servido para el avance del Evangelio. Y aquí está la primera certeza de Pablo frente a lo que nos pasa y no sabemos por qué nos pasa. Él dice, las cosas que me han pasado han servido para el avance del Evangelio. Es decir, Dios usa la adversidad como una oportunidad para que otros conozcan a Cristo. Miren la lectura que está haciendo Pablo. Es decir, cuando Roma le puso las cadenas a Pablo, en realidad no podía encadenar el Evangelio. Le pusieron las cadenas y en el momento que le pusieron las cadenas, ellos no sabían que le estaban poniendo alas al Evangelio. Cuando ellos cerraron la puerta de esa casa, ellos no sabían que en realidad estaban abriendo la puerta para el Evangelio. El escritor Warren Wiersbe dice, el mismo Dios que tenía el control de la vara de Moisés, tenía el control sobre las cadenas de Pablo. Dice, ha contribuido para el avance del Evangelio. La palabra avance era lo que se usaba a veces antes de sembrar un campo, había que despedregarlo, había que sacar rocas o piedras que podían romper. Ellos usaban herramientas muy rudimentarias.
Y lo que está diciendo Pablo es que esta adversidad que yo estoy viviendo en realidad ha preparado el terreno para que otros conozcan a Cristo. Dice, es más, se ha hecho evidente a toda la guardia pretoriana y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Lo que está diciendo Pablo, esta oportunidad me sirvió para predicar a las personas que me están custodiando. ¿Quién era la guardia pretoriana? Bueno, era un grupo de soldados romanos, era la élite del ejército romano. Se encargaban de la seguridad del emperador. Más o menos había en la época de Pablo 10.000 soldados en la guardia pretoriana. En ese tiempo no había tobillera electrónica. La manera de custodiar a un hombre que tiene derecho a juicio porque tiene pasaporte del imperio es ponerlo en un lugar como está Pablo y ponerle una cadena atada a un soldado romano. Es decir, Pablo está las 24 horas encadenado a un soldado. La guardia pretoriana cambia de guardia, cambia de turno cada 6 horas. Es decir, que por día Pablo tenía 4 personas diferentes a su lado. Y dice Pablo, ese fue el momento para que se haga evidente que yo estoy preso por la causa de Cristo. Imagínense un soldado decir, ¿vos por qué estás acá? Y entonces Pablo empezaba a predicarles. Imagínense, ¿te ha pasado, tenés a lo mejor un familiar que a veces le querés hablar del Señor y cuando se da cuenta que vos le estás por tocar el tema, dice, bueno, me tengo que ir o tengo que hacer otra cosa y se va? Pero los soldados no podían hacer eso. Cuando Pablo les sacaba el tema, el tipo no se podía ir porque estaban encadenados. Ahora, en la guardia pretoriana, ustedes saben que los soldados iban rotando para que no se creara una relación de cercanía entre el reo y la custodia. Entonces, si los soldados han ido rotando en 2 años, Pablo ha tenido a su lado más de 3.000 soldados a los que le pudo predicar. Y muchos de ellos se llegaron a convertir a Jesucristo. Y dice, no solamente los de la guardia, sino todos los demás. Porque los de la guardia eran solamente varones, pero había otra gente en la corte. Cuando esos soldados salían de ahí, iban y volvían a sus tareas normales, tenían otros círculos de convivencia que era toda parte de la seguridad del imperio en Roma. Y dice, y todos los demás llegaron a conocer el Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo, yo sufro penalidades como si fuera un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Él le dijo a los efesios, yo soy un embajador en cadenas. Mire cómo él se concebía. Es decir, él pensaba que él era un embajador del reino. Usted sabe lo que es un embajador, alguien que representa a un gobierno y es enviado como emisario a otro país. Y entonces él se consideraba a sí mismo como una persona que pertenecía al reino de Dios y había sido enviado como embajador a vivir en una prisión con el propósito de predicar el Evangelio. Y abrió una célula en el corazón del gobierno del mundo, en la misma casa del emperador. Al final de esta carta, ahí tiene usted la cita, cuando él se despide de los filipenses, él dice así en el capítulo 4, verso 21, los hermanos que están conmigo les mandan saludos, saludos de parte de todos los creyentes, especialmente de los de la casa de César. ¿Sabe qué significa? ¿Sabe quién es César? Es el emperador. Es decir, durante ese tiempo hay gente que se ha convertido y dice, bueno, todos los hermanos que están conmigo, especialmente los que trabajan en la casa de gobierno, los que están siendo parte de la seguridad del emperador y los que me están custodiando a mí, todos esos que ahora son sus hermanos en Cristo, les mandan saludo. Si usted conoce o puede leer algo de la historia de la iglesia, especialmente entre los lefebrianos hay alguna información sobre esto, pero ellos cuentan que la manera que el Evangelio llegó a Francia, a lo que hoy conocemos con Francia, fue a través de la guardia pretoriana, porque estos soldados después a veces eran comisionados a hacer labores de seguridad en diferentes lugares. Y entonces cuando ellos fueron mudados a Francia, por la gente que Pablo evangelizó cuando estaba preso, en la época más difícil y menos productiva de su vida, no solamente dejó una iglesia plantada ahí, sino que de ahí llegó el evangelio incluso a Francia. Imagínense
Nosotros pensando que las adversidades pueden limitar a Dios. Y Pablo dice, todo ha servido para el avance del Evangelio. Dios usa la adversidad como una oportunidad para que otros conozcan a Cristo. Pero también usa la adversidad para que podamos ser de ánimo y de testimonio para otros. Miren ahora cómo les va a decir el apóstol Pablo. Gracias a mis cadenas, la mayoría de los hermanos animados en el Señor ahora se atreven a anunciar sin temor la palabra de Dios. Claro, había en Roma mucho temor a predicar abiertamente el Evangelio, porque Nerón era el emperador y los cristianos estaban siendo perseguidos. Y entonces Pablo dice, cuando ellos vieron que a pesar de que yo estaba en una dificultad, cuando ellos vieron la actitud que yo tuve a través de esta prueba, los hermanos se animaron y empezaron a compartir también el Evangelio. Entonces, mire otra vez el versículo 14, dice, gracias a mis cadenas, la mayoría de los hermanos. ¿Por qué no dice todos los hermanos? Porque no hay iglesia perfecta. Porque en toda iglesia usted nunca va a encontrar que todos tengan la misma actitud. Y esto que fue un ejemplo de ánimo para algunos, para otros fue motivo de miedo. Y no todos se animaban a predicar. Pero Pablo dice, mi ejemplo sirvió para la mayoría. Mi hermano, cuando estás pasando por una adversidad, yo no sé a qué estás encadenado. Aquí hay madres que están criando niños muy pequeñitos, algunos de días, de meses. ¿Es verdad que te sentís un poco esclava de ese trabajo? Tenés que estar 24 horas pendiente de una nueva vida. Nos sentimos a veces en circunstancias limitantes en nuestra vida, encadenados o aprisionados en un trabajo al que tenés que volver todos los días, a ese taller al que tenés que volver todos los días, a ese trabajo, a esos compañeros de trabajo, a esa familia en la que estás, en ese tratamiento en el que estás, o estás atado a una enfermedad, o a una circunstancia, una adversidad, un problema económico, familiar, a una cama, a un hospital. No sé cuáles son las circunstancias limitantes, pero quiero decirte esto. Dios está usando esa oportunidad para que otros conozcan al Señor en el lugar donde estás. No estás por casualidad en esa escuela, en esa familia, en esta circunstancia, en esta adversidad. Y eso no solamente es una oportunidad para que otros conozcan a Cristo, sino también es una oportunidad para que otros vean tu actitud y puedan tener ánimo y puedan conocer tu testimonio. Y tal vez esa prueba que estás atravesando es de ejemplo y de ánimo para otros, para tus hijos mismos que te ven, cómo estás luchando en medio de una situación económica tan difícil como la que estamos viviendo. Pero tu actitud, tu rectitud, tu honestidad, tu lealtad, tu sacrificio, está siendo de ánimo, está siendo de ejemplo, para que el día de mañana, cuando tus hijos tengan que pasar por una circunstancia, recuerden que alguien les dejó un ejemplo. Pablo dice, lo que yo estoy viviendo está sirviendo de ejemplo para otros. Hay una frase que me encanta cuando Pablo estaba preso en Filipos. A nosotros nos gusta esa escena cuando él está preso en la cárcel de más adentro y dicen que él estaba con Pablo estaba con Silas y los habían puesto en la cárcel de más adentro en Filipos, y Pablo y Silas, dice, a medianoche, ¿qué hacían? Oraban y cantaban. Pero hay una frase que me gusta y dice, y los presos los escuchaban. Alguien está escuchando siempre. Alguien está escuchando lo que vos cantás, lo que vos decís, lo que vos orás. Alguien está escuchando, alguien está mirando tu actitud aún en la adversidad. Y Pablo dice, esta adversidad no solamente fue una oportunidad para ganar a los que no conocían a Cristo, sino también para animar a mis hermanos que conocían al Señor. Pablo no se enfoca en el evento, en el acontecimiento, sino en la historia. Quiero que prestes atención a esto.
Normalmente nosotros cuando estamos ante una adversidad nos enfocamos en el acontecimiento. Nosotros solemos decir, bueno, esta es una frase que usan mucho a veces los políticos, no hay que mirar la foto, hay que mirar la película. Cuando hacen un análisis sociológico, económico, político, dicen, bueno, no hay que mirar la foto, hay que mirar la película. Bueno, algo así es lo que está haciendo Pablo. Pablo no se enfoca en el acontecimiento. Y sabes, cuando nosotros atravesamos circunstancias inesperadas, eso que nosotros podríamos decir como Pablo, las cosas que me han sucedido, tenemos que recordar que somos parte de una historia que está más allá de esa circunstancia momentánea, circunstancial y presente. Nosotros pensamos esto, sabemos que hay historias hermosas y hay historias que son miserables. ¿Y qué es lo que nosotros suponemos? Que las historias hermosas están compuestas por eventos o acontecimientos agradables y que las historias miserables se componen por acontecimientos desagradables. Sin embargo, ¿saben cuál es la sorpresa? Es que las historias más hermosas están compuestas por acontecimientos desagradables. Están escritas, entretejidas en el contexto de situaciones de dificultad. Pensá en tu película favorita y pensá todo lo que te cautivó o te inspiró esa película o ese actor. Seguramente que no fue una película en la que a la persona todo le salía bien y todas sus circunstancias eran favorables. En realidad, lo que hizo inspiradora esa película, lo que te desafió y lo que te atrapó fue que en medio de circunstancias adversas o de acontecimientos desagradables se construye una historia hermosa. Y la Biblia es una historia narrada en medio de circunstancias adversas, pero cuando la ves en el contexto de toda la historia, Dios es el Rey de Gloria que finalmente va a cumplir todo su propósito para su gloria. La historia de Abraham es un montón de acontecimientos difíciles, pero es una historia hermosa. La historia de Moisés es una historia hermosa, pero tiene un montón de acontecimientos desagradables. La historia de José es una historia maravillosa. ¿Por qué nos gustan esas historias si están llenas de escenas tristes? José es la persona que más veces lloró en la Biblia. 7 veces se menciona en la historia de José que él tuvo que llorar. La historia de David es una historia maravillosa. ¿Quién no se ha apasionado viendo una película de David o leyendo la historia de David? Pero está llena de acontecimientos desafortunados, de esas cosas que me han acontecido, que no las busqué, pero las tuve que enfrentar. Mi querido, la historia de la redención es una historia maravillosa, pero está llena de acontecimientos tristes y de hechos injustos como la cruz. La historia de la iglesia es una historia maravillosa y es una historia que termina en triunfo, pero está escrita a través de acontecimientos desafortunados, las cosas que me han sucedido. La historia de Pablo es una historia apasionante, hermosa, pero está llena de dificultades. Pero Pablo no está mirando el evento, está mirando toda la película. Entonces él entiende que Dios usa la adversidad para que otros conozcan a Cristo, para poder ser de ánimo y de testimonio para otros, pero también él entiende que la adversidad sirve para evaluar y purificar nuestras motivaciones. Mire cómo él lo dice. Sigue diciendo, algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Unos lo hacen por amor, porque saben que estoy puesto para defender el Evangelio, pero otros lo hacen por ambición personal. Aparentemente, cuando Pablo llegó a Roma, empezó a despertar celos en los líderes de las comunidades y de las iglesias, porque Pablo era un referente. Era un gran siervo de Dios, era un gran predicador. Nunca había estado en Roma. Y entonces algunos empezaron a trabajar, pero su motivo era simplemente por ambición. Y muchos empezaron a decir que Pablo no era apóstol. Es más,
Este es el primer encarcelamiento, Pablo tuvo otro después, pero él dice a Timoteo, cuando llegó el momento de mi defensa, nadie estuvo a mi lado. ¿Sabe qué significa? Él tenía derecho a defensa. Y en el momento de la defensa, él podía llamar testigos que puedan presentarse delante del César y decir y dar testimonio que Pablo no estaba predicando como sedicioso para hacer una revolución contra el Imperio Romano, sino que él predicaba a Jesucristo. Alguien podía venir y dar un testimonio a favor de Pablo. Nadie fue a dar la cara por Pablo. En los momentos difíciles sale a luz cuál es nuestra motivación. Y en el momento que Pablo estaba atravesando, sale a luz cuáles son las motivaciones. ¿Y qué es la motivación? Es por qué hago lo que hago. Jesús contó una parábola de un sembrador que salió a sembrar, y ustedes la recuerdan, que la semilla cayó en diferentes terrenos. Y él dice que parte de esa semilla cayó sobre la piedra y empezó a brotar, pero enseguida, después, se secó. Y él dice así, Lucas 8:13, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíces. Por tanto, creen por un tiempo, pero cuando llega el tiempo de la prueba, se apartan. Porque el tiempo de la prueba revela lo que hay en el corazón. Satanás cuestionó a Job y dijo, ¿acaso Job teme a Dios de balde? Es decir, ¿acaso Job, vos lo ves que va a la iglesia todos los domingos, que ofrenda, que sirve? ¿Pero por qué? Porque el Señor lo ha bendecido. Mirá, tiene una familia, le va bien, tiene salud. ¿Qué pasaría? Y ese es el cuestionamiento astuto de Satanás. ¿Qué pasaría si Job se enferma? ¿Seguiría siendo fiel? Si se le muere un hijo, si pierde su trabajo o sus bienes. Lo que Satanás está haciendo es rascar sobre la superficie y mirar lo que hay abajo. ¿Realmente él será fiel porque ama a Dios o porque le conviene? ¿Cuántos de nosotros seguiríamos aquí si nuestras circunstancias cambiarían? Y Pablo dice, bueno, este es un momento para evaluar también mi corazón. Y no estar pendiente aún de las personas que incluso piensan afligir más angustias. Mire el verso 17, dice, algunos predican por ambición personal, no tienen motivos puros, pensando añadir angustias. Literalmente lo que él está diciendo es como que le dan una vuelta de rosca a los grilletes que me aprietan las piernas y las manos. Hay gente que te quiere complicar más la vida. Las cosas que me han sucedido, dice Pablo. Pero mire lo que dice, ¿pero qué importa? Si yo tengo una buena motivación, lo único que me importa es que Cristo sea predicado. Y entonces dice, al fin y al cabo, de todos modos, Cristo es predicado, ya sea por motivos falsos o con sinceridad, pero Cristo es predicado y en esto me gozo y me gozaré aún. Hay algo más. Los tiempos y las cosas que me han sucedido no solamente sirve para que otros conozcan a Cristo, para que yo pueda ser de testimonio y de ánimo o de ejemplo para otros, para evaluar y purificar mis motivaciones. Los tiempos difíciles sirven para crear, para formar o para fortalecer relaciones sanas, buenas relaciones. En los tiempos de prueba es cuando usted va a saber con quién puede contar y con quién no puede contar. Mucha gente con la que Pablo pensó que podía contar, cuando llegó el tiempo de la prueba, no estuvieron. ¿Es así? Es en el tiempo de la prueba donde entonces él forja una relación con personas muy íntimas, como Onesíforo, le mencioné, como Lucas, como Timoteo, aún con los de Filipos, que aunque estaban a cientos de kilómetros, y aunque no tenían videollamada y no tenían WhatsApp, se las ingeniaba con lo dificultoso que era escribir una carta y enviarla, pero quería estar en contacto con gente que le anime y a quien pueda animar. Y eso es lo que hace Pablo, no esperando a ver qué los demás van a hacer. Voy a construir esta relación. Y él se sostuvo
de esa manera en el momento más difícil. Mi querido, los momentos difíciles te van a servir para saber que hay relaciones que no son sanas en nuestra vida. Y que no todos los que empezaron la carrera con vos la van a terminar. Que así como nosotros fallamos a otros, tal vez otros nos van a fallar. Y en el tiempo de la prueba es cuando se sabe con quién podés contar y con quién no podés contar. Y entonces Pablo dice, yo puedo contar con ustedes, verso 19, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu. Es decir, yo tengo la ayuda del Señor, pero necesito la ayuda de los hermanos. Él les va a decir más adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sin embargo ustedes hicieron bien en acompañarme en este momento. Así que cuento con las oraciones de ustedes. Y yo sé que con las oraciones de ustedes y con la ayuda del Espíritu de Dios, esto va a resultar en mi liberación. Y Cristo será engrandecido en mi cuerpo. Es decir, a través de esta relación y de lo que Dios está haciendo, aún en medio de dificultad, Cristo va a ser engrandecido. Pero finalmente Pablo termina con un grito de guerra. Y él termina en el verso 21 diciendo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que las cosas que me han sucedido no solamente sirvieron para que otros conozcan a Cristo, sirven para dar ánimo y testimonio a otros, para ser ejemplo para otros, sirven para evaluar y purificar mis motivaciones, sirven para crear o fortalecer las relaciones sanas, pero también sirve para recordar el propósito de la vida. Saben, es muy fácil marearse y perder el objetivo. ¿Para qué vivimos? Pero cuando estamos en la prueba en realidad lo que pone en tela de juicios nos ayuda a recobrar la perspectiva de la vida. Y Pablo levanta este grito de guerra que es uno de los textos más famosos de la Biblia, posiblemente uno de los más conocidos de Pablo, podría haber sido el epitafio de Pablo. Muchos en la historia de la iglesia, especialmente los mártires antes de morir, murieron con estas palabras en los labios. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mírenla bien, para mí. Es algo personal. El seguir a Cristo es algo radical y es algo personal. Significa que usted no puede esperar que todos van a estar de acuerdo con las decisiones que ustedes tomen. Me recuerda mucho a lo que Josué un día le tuvo que decir al pueblo. Él les dijo, mire, ustedes hagan lo que quieran, pero yo en mi casa voy a servir al Señor. Es decir, independientemente de lo que haga la mayoría, yo tengo que tomar mis propias decisiones. Y Pablo dice, más allá de todo, yo tengo una convicción personal. Para mí, es una decisión personal. Pero miren cómo dice, el vivir. Es decir, es una decisión práctica. Note que él no usa un sustantivo abstracto. Él no dice, la vida es Cristo. Él dice, el vivir. ¿Y cuál es la diferencia? Si él dijera la vida es Cristo, es muy difícil de justipreciarlo, es muy abstracto. Él dice el vivir, es decir, el acto de vivir. ¿Qué es vivir? Bueno, te levantas todas las mañanas, vas al trabajo o vas a la escuela, compartís con alguien, haces deporte, entrás, vas, venís, negociás, conversás, tenés amigos, volvés. Tenés familia, hablás, escuchás, te reís. Pablo dice, bueno, cada una de esas cosas yo tengo a Cristo presente. En mi trabajo, cuando entro, cuando voy, cuando vengo. El acto de vivir es Cristo. Es Cristo. Si es algo personal, es algo práctico, pero es algo permanente. Esa expresión es Cristo. Significa que Pablo no está diciendo, bueno, a partir de este año le voy a dar un lugar importante a Cristo en mi vida. A partir de este año voy a tener una prioridad espiritual. A partir de este año Cristo va a ser el motivo de mi vida. No, esta expresión significa, esto es algo que ha sido permanente en mi vida. Es algo continuo. Pablo lo que está diciendo es, desde el día que yo encontré a Jesucristo, esto ha sido mi vida, vivir para Cristo. Mi querido, el evangelio, el cristianismo, no es una arritmia espiritual, no es algo de vez en cuando, es un compromiso a todo o nada, es todo o nada.
¿Cristo es el Señor o no es absolutamente nada? Y Pablo dice, esto es mi compromiso y así lo he mantenido toda la vida. Miren qué sencillo lo pone. El vivir y el morir. Quiero que mire esta frase. Para mí el vivir es... ¿Qué pondrías después? Él es tan sabio que según cómo usted completa la primera frase, eso va a determinar cómo va a poder completar la segunda. Entonces, si para mí el vivir, si yo completo la primera parte, para mí el vivir es hacer un capital, es mi trabajo, es mis riquezas. Está bien. Pero la consecuencia es que todo lo que logres no sobrevivirá a un minuto después que mueras, porque la muerte esencialmente es pérdida. La muerte esencialmente nos despoja de todo. La muerte hace que todo pierda en un segundo su vigencia, que un minuto después todo lo que una persona haya logrado no sirva para nada. No lo pueda tener, no se lo pueda llevar. Entonces podríamos poner otra cosa. Tal vez para mí el vivir, el motivo de mi vida sería mi reputación, mi prestigio. Algunos viven por la fama, pero ¿sabes? Un minuto después de morir no lo tendrás más. Entonces el morir es pérdida. En el morir se pierde. Porque aunque otros te quieran dar cariño o te den honor o sigan hablando de tu fama, no estás más entre ellos y no puedes recibir más nada de eso. Entonces tal vez alguien puede decir, no, para mí el vivir es ser responsable, es mi carrera, es mi profesión, es mi trabajo. Pero todo eso no te sobreviviría al primer minuto después de muerto. Se perderá con la muerte. Entonces sigue siendo pérdida. Tal vez mi familia. Son todas cosas buenas. Y tal vez, si para mí el vivir son mis amigos, mis relaciones, todo eso terminará. Entonces, cualquier cosa que usted ponga, y pongo mi cuerpo, ¿sabes? ¿Cuánta gente vive para su salud? Y está bien cuidar la salud, o para su cuerpo. Por perfecto que sea tu cuerpo, tu hermoso cuerpo, un instante después de morir, empezar a tener olor a podrido. Y por más que lo hayas cuidado toda la vida, y está bien que lo cuides, en pocas horas se habrá deteriorado para siempre. Entonces Pablo dice, no importa lo que pongas arriba, porque lo único que convierte la muerte en ganancia es si Cristo es el motivo por el que vamos a vivir. Si Cristo es el motivo de mi vida, es la única manera de que la desgracia mayor de la humanidad se convierta en una ganancia. Mi viejo, ¿para qué estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro sueño este año? ¿Cuáles son nuestras ambiciones? ¿Cuál es nuestro anhelo? Este es lo que se llama el sumum bonum de Pablo, es decir, el bien supremo para él es vivir para Cristo. Por eso no me quedo mirando las cosas que me han pasado. Las cosas que me han pasado han servido para que yo hable de Cristo. Han servido para que yo pueda dar un ejemplo a otros, un testimonio a otros. Han servido para que yo pueda evaluar cuáles son las motivaciones de mi corazón. Han servido para fortalecer las relaciones y saber con quiénes puedo contar. Que hay personas con quienes puedo contar, que no estoy solo, pero han servido para recordar cuál es la razón por la que estoy acá en la tierra. Y es vivir para Cristo. Este mapa recuerda un momento muy especial de la historia, y es cuando Europa pudo empezar a comerciar con la India. La línea que usted tiene allí en verde, que sale desde Portugal, desde Lisboa, y llega hasta abajo de África, llega hasta ahí, la parte sur de África, es la ruta que hizo Bartolomé Díaz en el año 1487. Y cuando llegó ahí,
que es justamente el paso entre el océano Atlántico y el océano Índico. Es un lugar de muchas tormentas y muchos vientos, mete mucho miedo. Y le llamó a ese lugar el Cabo de las Tormentas y se pegó la vuelta. Y llegó al rey de Portugal, Juan II, y le dijo: he descubierto un lugar que es el paso hacia un nuevo mar. Es el lugar de las tormentas. Y lo llamó el Cabo de las Tormentas. Y el rey de Portugal se avivó y dijo: si es el paso a un nuevo mar, más allá de la tormenta, es una nueva oportunidad. Y entonces lo llamó a esto el Cabo de la Buena Esperanza. 10 años después, pensando en lo que el rey de Portugal había dicho, es que Vasco de Gama se animó a hacer el viaje que usted ve en rojo, y cuando llegó al Cabo de las Tormentas, se acordó que ya no era el Cabo de las Tormentas, que era el Cabo de la Buena Esperanza, y siguió, y él llegó a la India, y ahí nace el comercio entre Europa y la India. Ahora, el mismo lugar fue llamado de dos maneras diferentes. Ese lugar nunca más se llamó el Cabo de las Tormentas, se llama el Cabo de la Buena Esperanza. El mismo lugar con dos lecturas diferentes. Un nombre mira la foto, el otro nombre mira la película. Un nombre mira el evento, el otro mira toda la historia. Un nombre mira lo que me pasa, el otro mira qué pasa con lo que me pasa. Un nombre, las tormentas, se enfoca en las dificultades del camino, pero el otro se enfoca en la esperanza del destino. Y mi querido, yo pensaba frente a este nuevo año, cuando usted ve el mundo, las guerras, lo que pasa, y usted ve la realidad de Argentina, y ya nos están anticipando, y aunque no nos anticipe, sabemos que estamos en el Cabo de las Tormentas. Y todos dicen: va a ser un año de muchas tormentas. En lo macro, en lo micro, en lo familiar, en lo personal. Pero para los que creemos en Dios, sigue siendo el Cabo de la Buena Esperanza. No porque, no me vayan mal a entender, no porque tenemos esperanza en un hombre, en un programa, en las personas, en los proyectos humanos. Es porque nosotros tenemos nuestra esperanza en Jesucristo. Porque podemos decir como el apóstol Pablo: para mí el vivir sigue siendo Cristo, entonces el morir será ganancia. Por eso él pudo decir al final de esta carta: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi hermano, frente a este nuevo año y las cosas que nos han sucedido y las cosas que puedan suceder y los cabos de las tormentas que podamos atravesar, podamos recordar que esas tormentas son cabos de nuevas esperanzas para aquellos que nos enfocamos en recordar que el propósito de las pruebas es que nosotros podamos hablar a otros del Señor, es que podamos mantener un testimonio coherente con el Evangelio, es que podamos evaluar nuestras motivaciones, es que podamos fortalecer nuestras relaciones y es que podamos recordar para qué vivimos. Para mí el vivir es Cristo, por tanto siempre morir terminará siendo una ganancia. A Él sea la gloria. Vamos a ponernos de pie y vamos a celebrar a nuestro Señor, a nuestro Rey, a aquel que nos sostiene, a aquel que camina con nosotros en cada circunstancia. Señor, gloria te damos en Cristo Jesús. Descansamos en que estamos en tus manos. Y como hemos comenzado celebrando en esta noche, celebramos que tú nos rodeas, que tú eres nuestro escudo, que tú nos proteges, que tú nos sostienes. Por tanto, los cabos de las tormentas de la vida terminarán siendo los cabos de la nueva esperanza y de la buena esperanza, porque tú eres escudo alrededor de los que te temen y tú nos defiendes. En ti confiamos y ponemos en tus manos este año cada desafío, para que al mirar atrás y al decir las cosas que me han sucedido, podamos recordar como Pablo que vivimos para Cristo y en sus manos estamos seguros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.